En la clase de hoy, chicos, analizaremos las teorías atómicas y moleculares que llevaron al desarrollo de los modelos atómicos actuales. Al mismo tiempo que vamos a estar repasando algunos conceptos fundamentales relacionados con la medición de la materia y la energía, que se relacionan con cómo fue posible desarrollar los modelos atómicos actuales con los que trabajamos. Entonces, comenzando con una breve reseña de las ideas acerca del átomo, los filósofos griegos ya se habían comenzado a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Es posible dividir la materia en pedazos cada vez más pequeños? ¿O si habrá un punto en el que ya no se puedan dividir? Entonces, habían algunos filósofos como Platón y Aristóteles que dijeron que la materia es infinitamente divisible. Para ellos, la idea era de que la materia podía seguir fragmentándose infinitamente. Sin embargo, obviamente hoy sabemos que esta hipótesis es falsa. En el caso de Demócrito, él creía que la materia se componía de pequeñas partículas indivisibles, a las que él llamó átomos, lo cual ahora sabemos que es cierto y Dalton comprobó unos 2000 años después de que Demócrito propusiera su hipótesis. Hablando de la teoría atómica de Dalton, él utilizó las leyes fundamentales de las combinaciones químicas que conocía hasta ese momento para publicar una teoría atómica concluente. Entonces él se basó en los trabajos de Lavoisier, de Joseph Proust y Dalton entonces desarrolla sus modelos. Para él, usando las teorías de Lavoisier, que hay una conservación de la masa. En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Otra idea era la de Joseph Proust, que hay proporciones definidas. Es decir, que cuando dos elementos se combinan para formar un nuevo compuesto, lo harán siempre en proporciones fijas y definidas. Así que Dalton, pensando en esto, desarrolla su idea. Cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación numérica sencilla. Así que él teoriza, obviamente, de eso debe deberse a que estamos tratando con objetos enteros, es decir, objetos que no podemos fraccionar. Si pudieran fraccionarse, entonces estos pesos no se conservarían. Entonces ya para 1808 él desarrolla su teoría. Entonces Dalton puede resumir en algunos puntos esta su teoría. Primero, la materia está compuesta por partículas indivisibles extremadamente pequeñas denominadas átomos. Hay diferentes clases de átomos, cada clase posee su tamaño y propiedades características. Cada clase de átomo corresponde a un elemento distinto. Todos los átomos de un elemento son idénticos. Los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí mediante relaciones sencillas. Y por último, que las reacciones químicas consisten en la combinación, separación o reordenación de los átomos. Los átomos permanecen inalterados en cualquier transformación. Entonces, estas ideas establecen el concepto fundamental del átomo. Así, ahora sabemos que existe una partícula infinitamente pequeña o finitamente pequeña, el átomo, que compone a cualquier elemento. Y estos átomos tienen sus características, como ustedes ya han visto con anterioridad. Así que se ha demostrado, ¿verdad? Demócrito propone la materia está conformada por partículas pequeñas. Dalton desarrolla su teoría atómica. Y más adelante entran otros actores que van a aportar más de lo que ya sabemos. Entonces, hasta el momento, con Dalton y Demócrito únicamente tenemos ese concepto. Hay átomos, una partícula muy pequeñita que integra la materia. Pero entonces, este químico inglés, Humphrey Davy,
dice que él comprueba que al hacer pasar una corriente eléctrica a través de algunas sustancias, estas se descomponen. Y este principio va a ser fundamental para poder desarrollar un modelo de cómo están hechos los átomos. Así que Faraday, con sus experimentos acerca de la electrólisis, él demuestra que se puede producir una reacción química. Es decir, que la energía eléctrica tiene la capacidad de interactuar y alterar la composición. Es decir, la energía eléctrica actúa directamente con los átomos que constituyen una materia. Entonces, Faraday propone sus leyes. Primero, el peso de una sustancia que se deposita en un electrodo debido a una cantidad fija de electricidad es siempre igual. Así que una sustancia siempre reaccionará de la misma manera a una corriente eléctrica particular. Y otra sustancia reaccionará de manera diferente, lo que permite diferenciar a las sustancias entre sí. Los pesos que se depositan debido a una cantidad fija de corriente eléctrica son proporcionales a los pesos equivalentes de la sustancia. Es decir, que para Faraday podríamos establecer un peso molecular a través del peso que se deposita en un electrodo tras una corriente eléctrica particular. Básicamente así es como funciona el espectrógrafo de masas negativas, que como ustedes ya vieron en sus clases de química general, es el experimento que permitió determinar los pesos atómicos de los elementos. Posteriormente se desarrollan otros conceptos, ¿verdad? La experimentación con los rayos catódicos y los electrones permitió que otros científicos pudieran llevar a cabo más experimentos que nos permitieran dar un vistazo a la estructura atómica de los elementos. Aquí entra en juego Thomson, que estaba trabajando con tubos de croquets. Ahí tienen en la imagen que estos tubos no son más que tubos a los cuales se le han conectado cargas eléctricas, tienen ánodos y tienen cátodos con una sustancia química específica a través de la cual se hace pasar una corriente eléctrica. Entonces, en una sustancia química también va a producir una corriente eléctrica, generando un flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces, Thomson calcula la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. ¿Cómo hace este experimento? Él hace pasar a través de una muestra de una sustancia una corriente eléctrica y esta comienza a desprender sus electrones. También tenía un imán en el cual estaban orientados sus polos norte y sur, lo que hacía que cuando la partícula pasaba entre el campo eléctrico, su trayectoria sufriera una distorsión en dependencia de su masa y su carga eléctrica. Entonces, esto permitía identificar el peso relativo del electrón y de ellos, y su carga. Catódicos. Entonces, los cátodos se hallan conectados a una fuente de alto voltaje, de unos 10.000 voltios. En un tubo de vidrio se encuentra un gas a baja presión. Y con este experimento, Thomson averiguó cómo se desplazan los rayos. Cuando hablamos de los rayos, estamos hablando de las partículas cargadas que se desprenden. Y él pudo observar que los mismos se desplazan en línea recta y producen un destello al llegar a la pantalla formada por una sustancia fluorescente. Entonces, cuando se hacía pasar la corriente eléctrica, entonces, el ánodo y el cátodo se hallan conectados, como ya sabemos, con un gas de baja presión. Ahora, se puede colocar el siguiente punto era determinar si estos rayos catódicos contaban con masa. Se preguntaban esto. Entonces,
En el siguiente experimento, Thomson lo insertó los rayos catódicos, ver si tienen momento, es decir, inercia que pueda transferirse a eso, para comprobar si tenían masa. El siguiente paso era determinar la carga de los elementos. Así que en el mismo tubo ahora coloca dos placas negativo. Entra en escena otro científico, George Stoney, estudió cuidadosamente las investigaciones de Faraday y Thomson y sugirió que las unidades de carga eléctrica están asociadas con los átomos. Entonces él propuso llamarlos electrones. Así, en 1850, los científicos habían acumulado datos que sugerían que todos los átomos se componen de piezas todavía más pequeñas, a las que se denominó partículas subatómicas. Millikan calculó la masa del electrón. Eso lo hizo mediante un experimento sencillo en el que colocó dentro de una cabina con gases las cargas. El objetivo es determinar eso se hace mediante un cálculo de velocidad. Y podemos determinar la fuerza. Entonces tenemos cuando estos emiten una carga. Los electrones chocan con átomos o moléculas gaseosas y arrancan electrones. Esos electrones se dirigen hacia el átomos. Y es lo que sucedía también en los mismos eventos de Thomson. Atraídos obviamente por la carga eléctrica. Entonces, en base a esto ya se definió qué es carga negativa. Pero hasta ese momento no se habían definido la carga positiva. Por lo que Thomson genera su modelo de las negativas, los electrones inmersos. Y ahora se pasar una corriente eléctrica de carga. Porque era más fácil percibir los electrones, aunque tienen menos masa, porque la carga positiva es menos reactiva que la carga negativa. Recuerden ustedes que los elementos desprenden electrones. Nunca van a desprender sus protones. Se requiere una gran energía para que un elemento desprenda sus protones. Entonces, analizando estos modelos, se comienzan a desarrollar aplicaciones prácticas para los descubrimientos. Así que este hombre, Wilhelm Röntgen, descubrió que los rayos X, y la radiación que podían hacerse. Básicamente se hace una carga, una sustancia que desprende esos electrones de nuestra piel y son recepcionados en una placa generando la imagen. Entonces, para esto no se conocía la radiación que se emitía en las frecuencias, dejando una huella luminiscente. Posteriormente se descubre que los rayos X no son nada más que ondas electromagnéticas de muy baja longitud y ocupan su lugar en el espectro electromagnético. Este es un principio importante cuando veamos la naturaleza de la luz, porque eso es lo que permite definir más adelante a Bohr su teoría y su modelo atómico, que es el modelo atómico actual. Entonces, los rayos X producen radiaciones penetrantes capaces de velar placas fotográficas, y cuando a esto se les anteponen objetos, pues van a crear una imagen. Así que muchos científicos basados en eso comenzaron a hacer más experimentaciones. Uno de estos fue Henry Becquerel, que propuso que estas radiaciones producidas por uranio estaban directamente relacionadas con la presencia de uranio en los compuestos. No siempre fue el caso, ¿verdad? Muchos elementos, en el caso de los rayos X sí están directamente relacionados con la presencia de uranio. Y esto fue lo que llevó a los científicos Curie a su experimentación y a la identificación del elemento radio. Y la definición de la radiación. Más adelante, Ernest Rutherford reveló que estas sustancias emitían tres tipos de radiación.
alfa, beta y gamma. Y él genera un nuevo experimento. Coloca dentro de un bloque de plomo a una sustancia radioactiva como el uranio con un solo punto de entrada. Por ese lugar es el único lugar por el que podían escapar las partículas radioactivas. Y entonces, ¿de dónde deduce Rutherford que hay tres tipos de radiaciones? Porque por su manera en cómo interactúan con los imanes. Entonces, al tener una carga positiva y una carga electronegativa, él logró identificar que habían partículas o radiaciones con rayos alfa, que tienen carga positiva. Otras eran desviadas hacia el cátodo, por lo que obviamente tienen carga negativa, son los rayos beta. Pero hay una tercera vez, así que son las negativas, también tienen que haber y positivas. Entonces, en trabajo con Geiger, se comenzaron a trabajar para el estudio especialmente de los rayos alfa. Se comienza a trabajar con los rayos alfa porque obviamente poseen carga, una carga positiva. Mientras que los rayos gamma, al no poseer una carga, es mucho más difícil de detectar. Y como para ese momento ya estaban los trabajos con los rayos beta, que son los electrones, se comienza a desarrollar un experimento que permita atrapar partículas alfa. Entonces, el experimento plantea imponer una hoja delgada de oro en el camino o en la trayectoria de los rayos alfa. Así, se coloca la caja de plomo con el elemento radioactivo, se hacen pasar las píxeles y entonces con la lámina de oro. Entonces, la mayoría de las partículas no se detienen, es decir, pasan inalteradas. Pero otras partículas interactúan con la lámina y son desviadas. Entonces, Rutherford postula lo siguiente, que la mayor parte de la masa del átomo y toda su carga positiva reside en una región extremadamente pequeña y densa que llamó núcleo. Entonces, cada vez que él disparaba, aquí tenemos estos puntos rojos, son láminas. Cada vez que se comunica con la carga negativa, entonces él concluyó que tenía que estar. Así es que él ahora introduce su modelo. Él plantea de que en el carga positiva y una positiva. Entonces, como él habla de carga positiva y él entonces es hidrógeno eléctrico. Entonces, para esto, en inglés llamado ahí la negativa debido a protón y así neutralizar. Gracias a estas partes los neutrones. Entonces, para que el modelo funcione, y por eso es que Rutherford planteó su modelo planetario, los electrones no pueden estar estáticos. Los electrones deben estar en movimiento alrededor del núcleo en órbitas estables. ¿Por qué? Porque de lo contrario, serían atraídos hacia el núcleo y cancelarían su carga. Así que Dalton, Thomson y Rutherford han trabajado en equipo. Dalton postula la existencia de una partícula fundamental indivisible. Thomson luego teoriza de que hay cargas negativas que están rodeadas dentro de una nube positiva, pero luego Rutherford concluye de que en realidad los átomos están divididos en partículas más pequeñas, algunas con carga positiva y otras con carga negativa. Evolucionando desde las ideas de Demócrito, hemos llegado a poder definir la naturaleza de la materia, gracias a experimentos basados en otros descubrimientos como la reactividad, la radioactividad y otros. De estos principios surgen nuevos conceptos.
el concepto del cuanto. Y eso nos lleva a la naturaleza ondulatoria de la luz. Gran parte de lo que es de la cosa. Así que para entender la estructura es necesario conocer la naturaleza de la luz. La luz que ve nuestro ojo es solamente un tipo de radiación electromagnética que transporta a través del espacio energía radiante. Y hay muchos tipos de radiaciones, cada una con sus características fundamentales. Todas viajan a la velocidad de la luz y tienen características ondulatorias. La relación entre la longitud de onda, iota, y la frecuencia mu es inversa y puede expresarse con una fórmula sencilla. Que la longitud, que la frecuencia de la onda por la longitud va a ser igual a la velocidad de la luz. Así, podemos ver de que ya que la luz está compuesta en ondas, tenemos un espectro visible que va desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros. Esto es lo único que nosotros podemos ver. Pero la luz compone y viaja en todas las longitudes de onda. Tenemos las longitudes de gran amplitud y baja frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la radiofrecuencia y luego tenemos longitudes de gran carga energética y frecuencia como los rayos gamma y los rayos X. Entonces, tenemos la luz de alta energía que está dentro del espectro azul y la luz de baja energía dentro del espectro. Estas cantidades y la concentración de la energía se lleva a cabo mediante la ecuación que tenemos aquí. Debido a esto se postularon otras teorías, ¿verdad? Debido a que la luz es una onda, se llegó a teorizar de que existe un cuerpo negro y que si un cuerpo negro puede emitir radiación. Ya se había teorizado la existencia de cuerpos negros y esto vamos a ir viendo más adelante porque es importante para la físico-química. Porque muchos de los experimentos físico-químicos se fundamentan en estos principios del funcionamiento de la luz. Entonces, ya para finales del siglo XIX, era claro que la absorción y emisión de luz por los cuerpos se debía a la interacción de la radiación electromagnética con los electrones del medio, al hacerlos vibrar. Así que cuando tenemos una radiación, comienza a interactuar con el electrón y comienza a vibrar. La intensidad de la radiación de emisión del cuerpo negro puede ser medida como función de la frecuencia. O sea que se obtiene el espectro del objeto del cuerpo negro. El espectro no es otra cosa que la huella digital, por decirlo así, de las características químicas de la sustancia. La luz que nosotros vemos tiene un espectro y ese espectro podemos verlo cada vez que vemos un arco iris. Esos colores componen el espectro de la luz visible. Todo cuerpo tiene eso. Y está relacionado con la energía interna del cuerpo, con cuánta vibración tiene. Y la vibración está relacionada con la temperatura. Cuando un cuerpo se comienza a calentarse tanto que llega a emitir radiación. Eso es cuando un cuerpo llega a calentarse hasta la incandescencia. Por ejemplo, si ponemos un cuchillo al fuego, vamos a ver que la punta se va a comenzar a calentar hasta ponerse rojo brillante y todavía más brillante. Entonces, la relación entre la temperatura y la longitud de onda de la radiación emitida, hay una relación directa y deben analizarse debido a postulados o a frecuencias que permitan analizar la relación, mejor dicho, entre la longitud de onda y el contenido energético de un sistema. Por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? Tenemos las diversas longitudes de onda. Dentro del espectro rojo, como ya hablábamos, están las longitudes de onda amplia y baja frecuencia. Y dentro del espectro violeta tenemos las longitudes de onda
cortas y alta frecuencia, contenido energético mayor. Por ejemplo, en el caso de las longitudes de corta-baja, tienen una temperatura normal de alrededor de 500 grados Kelvin, mientras que las de alta frecuencia rondan alrededor de los 1000 grados Kelvin. Entonces, un científico llamado Charles Wayne establece la relación entre la longitud de la onda y la temperatura. Esto va a ser igual a W, que es una medida de en que a medida que aumenta la temperatura del cuerpo, van a disminuir las longitudes de onda, lo que origina un cambio, obviamente, en el color del cuerpo. A esto representa la variación. Entonces, esta curva representa la variación de la potencia de la radiación. Establece y permite determinar la temperatura de un cuerpo y la cantidad que... Entonces, a estas variaciones, que eran variaciones... Entonces, Max Planck propuso que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo. Así, tenemos una partícula con una determinada carga eléctrica, únicamente va a poder liberar la energía que tiene cuando obtiene un cambio específico con una relación energética particular. A esa distancia entre niveles energéticos, lo que Planck son los cuantos. Así que pues, en este ejemplo que tenemos un electrón, una luz, o libertad de impedancia, para bajar el energético, pasar de un nivel energético más bajo a uno más alto o uno más bajo, lo que sucede es que pierde energía y esa energía es liberada al sistema. Para que entonces, debido a esto, es el básico fundamental de energía. Así que una vez estando allí, el electrón no puede perder más energía para resolver el problema de que el electrón no se precipite hacia su núcleo. Y como ya hablábamos, estos brincos entre dos estados energéticos básicos se llaman cuantos y van a estar en dependencia de cuánta energía puede ganar o afectar o liberar un electrón. Entonces estamos viendo de que los átomos, las partículas y su composición están relacionadas directamente con fenómenos de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es luz, así que gracias a la luz podemos predecir el comportamiento atómico y la composición de los átomos. Entonces la luz provoca efectos sobre la materia. A esto se llama efecto fotoeléctrico, descubierto por William Hertz, y establece que la luz de la región visible puede producir emisiones de electrones, pero en la mayoría de los metales es necesaria luz ultravioleta. Entonces, el fenómeno fotoeléctrico puede resumirse en que, primero, el número de fotoelectrones emitidos por segundo es proporcional a la intensidad de radiación incidente. Es decir, los fotones con energía suficiente consiguen arrancar electrones reflejándose o transformándose en formas de energía que generan corriente. Entonces, para probar este experimento, se colocaron placas de metales a las que se les disparó con radiación ultravioleta. Si la radiación tenía suficiente energía, iba a provocar el desprendimiento de electrones que iba a ser detectado por un cátodo en el otro extremo. Segundo, los fotoelectrones son emitidos a un intervalo de velocidad entre 0 y un máximo. La velocidad aumenta con la frecuencia, pero no con la intensidad de la radiación. Entonces, si mantenemos la polaridad y el tipo de luz, pero utilizamos una potencia de iluminación, es decir, que aumentamos el número de lúmenes, de fotones que son liberados, el número de electrones extraídos es mayor.
y llega a un mayor amperaje. Todo esto es para determinar cómo está interactuando la luz con los electrones en una muestra. Posteriormente vamos a ver más detalles acerca de esto. Entonces, para un método dado, y esto es aplicable para cualquier sustancia dada, existe un valor dado de frecuencia umbral, es decir, una cantidad específica de energía fotoeléctrica necesaria para lograr el desprendimiento de electrones. Así, los fotones con energía insuficiente no consiguen arrancar electrones. Es decir, que cada materia, cada sustancia, por eso es que tiene colores distintos o emite radiaciones distintas, en dependencia de cómo interactúa con la luz. Y para la próxima clase vamos a ver cómo se explica esto y cómo se relaciona ahora con los modelos atómicos actuales. Haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, Planck ahora introduce nuevos conceptos, ¿verdad? Y estos conceptos nos van a ayudar a nosotros son los que nos han permitido a nosotros entender cómo los núcleos y los electrones funcionan dentro de un elemento. Y eso fue lo que permitió ahora definir algo nuevo, algo que el modelo de Rutherford carecía. Rutherford únicamente tiene el núcleo con los protones, los neutrones y los electrones alrededor. ¿Qué le hace falta a esto? Algo que es importante, los niveles energéticos. Para poder confirmar esta teoría, estamos analizando estos experimentos. Posteriormente, en la siguiente clase, veremos cómo Albert Einstein utiliza su teoría cuántica para explicar el fenómeno fotoeléctrico, lo que permite posteriormente a Niels Bohr definir mejor su modelo, que tiene ahora los niveles energéticos. Y vamos a ver cómo llegamos a eso. En el aula encontrarán mayor información acerca del modelo atómico y cómo nos beneficia a nosotros conocerlo. Así que espero que tengan cualquier duda que ustedes tengan, se comuniquen conmigo para aclarar.